Muy buenos días, señor Hernando Ceballos, ministro de Salud. Muy buenos días, Fernando y Mónica. Un gusto ¿Qué tal, conversar con ustedes. ministro? ¿Cómo Hay está? que comenzar felicitándolos por el éxito que alcanzó la vacunatón durante el fin de semana pasado. ¿Tiene las cifras exactas del número de personas que lograron ser vacunadas? Sí, son 735.000 personas las que han sido vacunadas a nivel nacional, ¿no? Y esto es no solamente en Lima, sino en las regiones donde se desarrollaron, en las 8 regiones del país donde se desarrollaron. Sí, fue una cifra por encima incluso de las expectativas que teníamos en el Ministerio de Salud, porque ha sido muy superior a las anteriores. Se entiende que el aporte de los medios de comunicación y la ciudadanía en colaborar con esta protección fundamental ha sido muy importante, ¿no? Tan es así que nos ha generado varios desajustes por la gran cantidad de afluencia de personas en las últimas horas de los vacunatones, ¿no? De acuerdo. Sí. Ahora bien, ¿considera usted que quedó disipado el temor a la vacuna de Sinopharm? Yo creo que ha habido un avance muy importante porque hemos logrado más de 400.000 personas que se vacunaron por primera vez y con Sinopharm, ¿no? Así que de verdad, y esto ha sido sobre todo en Lima, donde teníamos ciertos reparos, porque acá se ha vacunado sobre todo con Pfizer, que la gente tuviera algunas observaciones para vacunarse con Sinopharm, pero esto no ha sido así. En general la respuesta del público ha sido contundente, creo que han entendido el mensaje que se ha dado de distintos lugares de los medios, del Ministerio de Salud y de los colegios profesionales, de que Sinopharm también produce una defensa importante por encima del 90% en los casos de los agravamientos y posibilidades de morir. Entonces sí, ha sido muy importante, todavía hay que seguir bregando por restaurar la confianza en todas las vacunas que está aplicando el Ministerio de Salud, pero creo que vamos por buen camino en ese sentido. Doctor Ceballos, ¿qué tal? Muy buenos días. En primer lugar, quisiera resaltar además, y creo que es deber ciudadano hacerlo, que usted ha mantenido a la gente en el Ministerio de Salud, sobre todo los equipos que estaban vinculados a la vacunación. Esto es resaltable en un contexto donde han habido una serie de polémicas sobre funcionarios no preparados que están en algunos otros ministerios. Por eso lo resalto y le pongo, digamos, comillas y resaltador rojo en el sentido siguiente. Pero por el otro lado, justamente la demanda de la cual usted está hablando en el tema de las vacunaciones, acabo de escuchar al doctor Ugarte que en agosto, más allá de la demora que ha habido en el tema de la llegada de vacunas de Sinopharm, estarían garantizadas varios millones de vacunas que llegarían. O sea, eso ya lo tenemos claro. ¿Cuántos millones de vacunas deben llegar al término del mes de agosto? Sí, es exacto lo que dijo el doctor Ugarte. Efectivamente, nosotros tenemos programadas en total 8.235.390 vacunas, que son las que ya están contratadas, que se han pagado. De esas vacunas han llegado en el mes de agosto 1.773.000. Quiere decir que están por llegar 6.462.000 vacunas. Lo que ha sucedido es que 2 millones que estaban también incluidas en este porcentaje, que en realidad venimos atrasados con estas vacunas desde el mes de julio, que son 2 millones de vacunas Sinopharm, sí, que debían llegar el día 4, no llegaron, ¿no? Y ya tenemos la fecha en que van a llegar, que ya nos han confirmado desde el laboratorio, que vendrían el día 14, ¿no? Y el día 15. El día 14 y el día 23 de agosto vendrían estos 2 millones de Sinopharm. Entonces, la expectativa es que, bueno, hemos bajado el ritmo de vacunación, estamos vacunando a adolescentes con comorbilidades especiales. Seguimos vacunando en segunda dosis, pero de acuerdo al cronograma que aparece en la web Pongo el Hombro, y a partir del día lunes, pues pisamos el acelerador, porque el jueves y el sábado van a llegar las vacunas Pfizer, que llegan regularmente, y voy a darle la cifra exacta, Mónica. El día 12 de agosto está confirmado que llegan 569.000 dosis de Pfizer. Entonces, con las dosis de Pfizer y las de Sinopharm que llegan el sábado, nos va a permitir pues pisar el acelerador y volver a superar, esperemos, el ritmo de vacunación que logramos este fin de semana, ¿no?
Y la llegada de vacunas se va a ir incrementando en la medida que nos acerquemos a fin de mes para llegar a las 6.462.000 dosis que estamos esperando que lleguen al país antes de que termine el mes de agosto. Y esto es importante porque la ciudadanía debe tener la tranquilidad de que sí van a llegar vacunas suficientes a partir de la semana que viene para mantener, digamos, el ritmo de vacunación, y si podemos acelerarlo, que es lo que necesitamos, sería muchísimo mejor, ¿no? Claro, estamos supeditados en el resto de las dosis conversadas a la llegada, ¿no? Claro. Entonces, lo que nos está diciendo es que el incumplimiento de la recepción de dosis Sinopharm por 10 días es algo puntual, que no altera la cifra global de dosis que vamos a recibir. No, las vacunas Pfizer, Fernando, llegan de manera puntual, siempre han llegado de manera puntual, ¿no? Sinopharm, sí. Sinopharm, efectivamente, Fernando, sí. Hay 2 millones de vacunas que debieron venir en julio, luego se había planteado que llegaban el 4 de agosto, pero ya nos han confirmado y reconfirmado que llegaría 1 millón de ellas el 14 de agosto, es decir, el próximo sábado, ¿no? Y la demora, perdóneme, ministro, la demora es ¿por qué puntualmente? Porque no está, la demanda es más grande de la que habían asumido como compromiso los laboratorios de Sinopharm, ¿o qué es lo que ha pasado puntualmente? Bueno, lo que nos ha respondido la embajada y también el laboratorio Sinopharm es que habría un incremento de la demanda de esta vacuna en China, porque ha habido un rebrote, ¿no?, de COVID en China, sobre todo de la variante Delta. Entonces ellos están restringiendo por algunos días los compromisos que tenían con distintos países, ¿no?, para la salida de sus vacunas. Pero que estaría ya resuelto y nos han confirmado el arribo de estas vacunas para el 12 de agosto. Esperemos, por supuesto, que cumplan, pero sí, estamos al tanto de que esto sea así, ¿no? Ciertamente, por un lado, bueno, que haya bajado el miedo que puede generar una distorsión en la información sobre la vacuna Sinopharm, pero por el otro lado, que llegue a tiempo para poder responder a nuestra propia demanda. En cuanto a la segunda dosis, porque yo me he encontrado con varias personas que han ido en el calendario que les tocaba, por ejemplo, ayer, para recibir su segunda dosis, y en algunos casos no han tenido acceso a eso. Es decir, ¿cómo garantizamos a todos? Porque la segunda dosis es tan o más importante que la primera dosis, es decir, completar las dosis de la vacunación. ¿Qué le podemos decir al público en ese sentido? Sí, por supuesto. Bueno, es que mucha gente va, sobre todo después del vacunatón, Mónica, sí, con mucho entusiasmo a vacunarse, ¿no? Entonces me falta la segunda dosis, me dijeron que volviera en tal fecha y vuelve. Pero de acuerdo a esta situación que tenemos, justamente se ha publicado en la página web, pongo el hombro, el Ministerio de Salud, el listado de personas que les toca la vacunación tal día, tal hora incluso, y en tal establecimiento, para que la gente no vaya y después se encuentre con que, bueno, no estoy ahí en la lista, entonces no me van a vacunar. Hay una programación para no molestar a las personas, de tener que asistir y no encontrar que esté en el listado de vacunación, y que la gente se fije, ¿no?, en la página web, pero que efectivamente este retraso esta restricción se debe por el volumen de vacunas que se han recibido, pero que se sigue vacunando de acuerdo a este cronograma que se ha publicado. Y esto en los próximos 4 días pues se va a incrementar la vacunación para que todos podamos vacunarnos sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es la previsión científica que su ministerio está manejando respecto de esta tercera ola, doctor Ceballos? Sí, Fernando y Mónica. Bueno, en realidad lo que se establece son distintos escenarios, diferentes escenarios, ¿no?, de cómo podría impactar una tercera ola en nuestro país. El escenario más probable es que tengamos cerca de 2 millones de casos por COVID en nuestro país. Esto tomando en cuenta el escaso volumen de vacunados que tenemos en nuestro país y la debilidad que tenemos todavía en el primer nivel de atención para difundir y prevenir los contagios en nuestro país. Entonces, de acuerdo a la previsión que se hace, sí habría un escenario con una importante cantidad de más de 2 millones de personas contagiadas y alrededor de 19.500 hospitalizaciones en nuestro país. Es decir,
la previsión que se hace es que la tercera ola sí nos golpearía en la última semana, sobre todo de septiembre. Esperemos que sea así, porque la velocidad, en el caso de la variante Delta, de prevalencia en relación con las otras variantes, con la lambda, por ejemplo, en varios países se ha dado de manera muy rápida el ascenso de esta variante. Esperemos que en nuestro país esto se retrase un poco, y esto lo estamos manejando a través de fortalecer el Instituto Nacional de Salud en la detección de los contactos que puedan tener esta variante Delta. Hemos dispuesto que para los próximos días ya pasemos a hacer 10.000 pruebas moleculares para evitar que esto se disperse. Esto está en proporción inversa, esta cantidad de contagios, a la población vacunada que tengamos para el mes de septiembre, y también a los cuidados que pueda tener la población para no fomentar los contagios. Y esto pasa por el uso de la mascarilla y del distanciamiento social, y tampoco descuidarnos en general en todas las actividades que realizamos. Sabemos que nuestro país está en una crisis económica, así que tiene que haber un balance adecuado entre no frenar la economía y mantener los cuidados de la gente, porque si no, finalmente esto va a impactar también en la reactivación económica, ¿no? Nosotros tenemos ya un plan de previsión en relación con el peor escenario que se podría presentar. También tenemos para un escenario intermedio, ya lo conversamos con el Ministerio de Economía y Finanzas. Hoy tenemos una reunión con todos los directores regionales de todo el país, y el sábado con los gobernadores regionales, donde lo que vamos a hacer, a partir de que el MEF nos ha dado las facilidades de poder disponer de los presupuestos, implementar los planes no solo centrales que hemos señalado para la cantidad de oxígeno que vamos a necesitar, incrementar las camas UCI, las camas de cuidados intermedios, con cánulas de alto flujo, implementar lo que se llaman los centros temporales de oxigenación, entre otras medidas, que son medidas que hemos establecido desde el nivel central haciendo un cálculo nacional. Pero es importante que los gobiernos regionales asuman el protagonismo, empezando por sus requerimientos y su plan para enfrentar la tercera ola desde cada una de las regiones. Y el Estado tiene que asegurar el seguimiento de este plan y el financiamiento adecuado. Por eso tenemos la reunión hoy en la tarde, basado fundamentalmente en 3 temas. El primer elemento es el tema del oxígeno, donde tenemos que asegurar, tenemos en este momento 326 plantas de oxígeno operativas a nivel nacional, estamos adquiriendo 26 plantas de oxígeno adicionales, pero queremos conversar con las regiones para ver dónde realmente tienen algunas falencias y debemos fortalecerlas con oxígeno. No nos debe pasar que la ciudadanía pues esté mendigando realmente oxígeno por falta de previsión. Después tenemos un gran problema en las camas de unidades de cuidados intensivos, porque nuestro país no cuenta con la suficiente cantidad de especialistas para poder atender estas camas. ¿Cuál es el déficit, ministro, en ese sentido? Porque obviamente tenemos más camas UCI, pero si no tienen al especialista, no es una cama UCI completa. ¿Cuál es el déficit que hay en ese momento? No, el déficit es enorme. Nosotros tenemos 700 sociólogos en el país, la mayoría concentrados en Lima. Es muy poca la cantidad. Pero aquí hay una salida, Mónica, que es muy importante y que se está usando en muchos países, que son las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Es decir, lo que tenemos que evitar, además de evitar el contagio, es de que los pacientes terminen todos directamente en UCI. Claro. Primero, evitar que el paciente, que es leve o moderado, que puede ser tratado de manera descentralizada, no termine yendo al hospital a saturar las salas de los hospitales. Pero además podemos evitar que muchos pacientes ingresen a UCI si logramos fortalecer unidades de cuidados intermedios respiratorios con cánulas de alto flujo, es decir, darle a estos pacientes oxígeno en importantes cantidades, monitorearlos de manera adecuada, para evitar que pasen las unidades de cuidados intensivos, donde la posibilidad de que se infecten por otro tipo de enfermedades es muy alta, ¿no? Claro. Entonces, esto ya se ha hecho en Europa y estamos empeñados en trabajar en nuestro país este escenario de tratamiento que ha dado muy buenos resultados en todo el mundo. Ya el Seguro Social tiene una importante cantidad de camas para tratamientos intermedios de oxigenación,
en los hospitales. En el Ministerio de Salud todavía no empezamos a trabajar esto, pero hay que hacerlo a la brevedad posible. Sí, yo ¿no? quisiera puntualizar alguna cosa. Evidentemente la estadística y lo que nos demuestra lo que está ocurriendo en otros países es que definitivamente la tercera ola va a llegar. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, en los estados donde menos personas vacunadas hay 10 veces más, no solamente de gente en cuidados intensivos, sino de gente que puede morir. Es decir, la primera barrera es la vacuna y eso es una cuestión que tenemos que conocer todos. Pero en segundo lugar es cómo nos comportamos los ciudadanos. Nos decían aquí Exacto. una especie de semáforo. O sea, si con la tercera hora va a venir de todas maneras, pero si nos portamos bien, la cosa va a ir, digamos, con menos impacto. Si nos portamos regular, ya sabemos, y si nos portamos mal, nos va a arrasar nuevamente. Excelente, Mónica, ese es el mensaje, ¿no? Lo he dicho muy claramente. No es primero, porque no vamos a tener a toda la población vacunada, aunque nos lleguen estas dosis, porque si uno calcula las 8 millones de dosis que llegarían en agosto, e incluso las 13 que se ha previsto para septiembre, no llegaríamos a inmunizar al 70-80% de la población como tienen otros países. Entonces, el cuidarnos es muy importante, pero también, y esto es una responsabilidad sobre todo de los gobiernos regionales, y lo digo acá, Mónica, porque el 80% de las personas que fallecen en las unidades de cuidados intensivos son mayores de 60 años. Entonces, todavía tenemos una brecha de 1 millón de personas mayores de 60 años que no han completado las 2 dosis o ni siquiera han recibido una. Entonces, es focalizar, digamos, todo. Pero por ineficiencia, por irresponsabilidad, por mal manejo regional. Bueno, yo creo que en primer lugar hay un tema de toma de conciencia de los ciudadanos mayores de 60 años de ir a vacunarse. Hemos cerrado esta brecha en parte, pero todavía queda muy grande, ¿no? Es decir, tenemos más de 4 millones de personas en este grupo etario, pero todavía nos queda 1.200.000 que no están con las 2 dosis. Además, por supuesto, hay una responsabilidad del Ministerio de Salud de llegar a ellos. No solamente incrementando la publicidad de la necesidad de la vacuna, sino hay que ir a buscarlos casa por casa, ¿no? Porque esta es la población que se nos va a complicar y se nos va a morir si no está adecuadamente vacunada en caso que se contagie, ¿no? Entonces, Ministro ahora, Ceballos. Sí, Fernando. No, culmine, por favor. Sí, yo decía que las estrategias tienen que ser descentralizadas, porque hay adultos mayores que no se pueden movilizar, ¿no?, que viven en lugares alejados, que no pueden concurrir a los vacunatones. Entonces, una de las estrategias es descentralizar lo más que se pueda la vacunación. Ayer conversábamos con los directivos de la Asociación de Clínicas y Boticas en el país, que ellos nos manifestaban la disposición de las clínicas, de las farmacias, de las boticas y farmacias, de contribuir en la vacunación. Ellos tienen cadenas de frío garantizadas, además tienen un sistema computarizado. Eso nos podría ayudar muchísimo, así que con ellos, en cuanto tengamos el stock de vacunas suficiente, vamos también a implementar centros de vacunación en las farmacias. Además que en los establecimientos de salud necesitamos también ampliar los horarios y que empiecen a vacunar, ¿no? De acuerdo. Todo lo que nos ha dicho tiene que ver con un enfoque de edad y de regiones, pero hay también el enfoque por categorías de actividad, y en este campo destaca el tema de los maestros, puesto que evidentemente hay una tendencia a regresar a las clases de manera total o parcial, pero regresar a las clases al término de mucho tiempo con los alumnos fuera de las aulas, y para eso, usted lo sabe mejor que yo, se necesita haber vacunado a todos los maestros, y sabemos que hay más de 100.000 maestros rurales que no han podido ser vacunados todavía. ¿Qué planea su ministerio, el de Salud, para hacer frente a esta realidad y permitir que los alumnos puedan regresar a las clases? Primero, Fernando, Mónica, yo creo que es un tema central, el tema del retorno a las clases presenciales. Así es. Somos conscientes del impacto que significa, no solamente sobre la calidad de la educación, este tipo de educación que tenemos ahora, no presencial, sino además sobre los efectos psicológicos y un conjunto de inconvenientes que genera. Ahora, nosotros, de acuerdo a la disponibilidad de vacunas, entendemos que podemos estar vacunando en la última quincena de diciembre o la primera semana de octubre a los maestros no solo de la zona rural, sino de la zona urbana. Lo digo
porque en el mes de septiembre, así como nos han llegado 8 millones en el mes de agosto, estaría previsto la llegada de 13 millones y en el mes de octubre tenemos prevista la llegada de 16 millones de vacunas y allí octubre, noviembre y diciembre sí vamos a tener más o menos esa misma cantidad. Entonces nos va a permitir en ese momento poder vacunar a los maestros de todo el país, que es tan importante para que se pueda volver a las clases presenciales, ¿no? O sea, mientras tanto, nuestro comportamiento lo que puede hacer es demorar el impacto de la tercera ola, que hacia eso deberíamos estar abocados, para que nos agarre mejor preparados en términos de vacunas. Así es, pero además de las vacunas hay que ir trabajando en los aspectos hospitalarios, porque hay que hacer la prevención, claro, conociendo la debilidad de nuestro sistema de atención primaria. Entonces necesitamos ampliar las camas que tenemos, ampliar las áreas de cuidados intermedios con oxigenación adecuada. Sí. En fin, todos son temas, trabajar en el rol y adiestrar en el rol que van a tener no solo los médicos usiólogos, sino además los internistas y los neumólogos en nuestro país para poder atender en estas Fernando, en estas áreas. Yo sé que nos estamos hospitalización. pasando, pero una pregunta chiquitita porque los usuarios están bien interesados. Las 500.000 dosis que van a venir de Pfizer van a ser básicamente para la segunda dosis porque tienen miedo en la posibilidad de mezclar vacunas. En una respuesta muy, muy corta, ministro. Sí, no, se van a vacunar con la misma marca de vacuna con que se han aplicado la primera dosis, ¿no? Okay. Como la mayoría se ha aplicado Pfizer, se van a aplicar Pfizer también, y cuando llegue a los que se han aplicado la primera dosis de Sinopharm, se vacunarán la segunda con Sinopharm. Eso no queda duda y esa es la política del Ministerio de Salud. Muchas gracias por su tiempo, porque sabemos que está muy ajetreado hoy, pero le agradecemos estas informaciones. Tomamos nota de las cifras que nos ha dado: 13 millones de dosis en octubre y 16 millones en noviembre, lo que permitirá naturalmente acelerar el proceso de vacunación. Muchas gracias y muy buenos días. ¿Tiene palabras finales, ministro Ceballos? Sí, bueno, primero darle la tranquilidad a la población de que se continúa vacunando de acuerdo a la programación prescrita, pero a partir del lunes sí vamos a ampliar los horarios de vacunación en los distintos establecimientos y vamos a implementar, por supuesto, un nuevo vacunatón, ¿no es cierto?, que nos ha dado muy buenos resultados este fin de semana, no solamente en Lima y no solamente en las regiones donde los hemos hecho, sino además en lugares más alejados del país. Además, estamos desarrollando una estrategia para llegar justamente a los pueblos originarios, donde tenemos un déficit de vacunación todavía importante. De los 300.000 tenemos 62.000 vacunados y tenemos que superar esto rápidamente. Muchísimas gracias por su tiempo, ministro Ceballos. Muy buenos días.